nadie en el Hotel Majestic esperaba lo que Caroline estaba a punto de hacer. Cuando todos pensaban que era solo una figura política, ella demostró que había algo más detrás de su fachada. ¿Qué revelación dejó a todos sin palabras? Caroline Leavitt, una secretaria de prensa conservadora conocida por su compostura impecable y su habilidad para manejar situaciones tensas, asistía a una gala benéfica en el lujoso Hotel Majestic de Nueva York. Era una fría noche de invierno, y el aire exterior contrastaba con el cálido ambiente del salón principal del hotel, iluminado por candelabros brillantes y decorado con elegancia. La gala, organizada por una fundación artística, reunía a figuras prominentes de la política, el arte y la cultura. Caroline, vestida con un elegante traje rosa que reflejaba su estilo sobrio pero sofisticado, se movía entre los invitados con una sonrisa cortés y un apretón de manos firme. Aparentaba ser la imagen perfecta de una profesional confiable, pero detrás de esa fachada se escondía un secreto que muy pocos conocían, su profundo amor por la música. Hacía años, en su pueblo natal de Vermont, Caroline había pasado incontables horas tocando el piano en la pequeña iglesia local. Aquellas teclas desgastadas habían sido su refugio, su escape de un mundo que a menudo le parecía abrumador. Sin embargo, al crecer, las responsabilidades y las expectativas de su familia la llevaron por un camino diferente. La música quedó relegada a un rincón de su vida, un recuerdo dulce pero lejano que rara vez compartía con alguien. Ahora, en el Hotel Majestic, rodeada de políticos y celebridades, ese pasado parecía pertenecer a otra vida. El ambiente en la gala era animado. Los invitados reían, brindaban y disfrutaban de la música de fondo interpretada por un cuarteto de cuerdas. Caroline intercambiaba palabras corteses con algunos colegas, pero su mente divagaba. Observó el piano de cola que dominaba el centro del salón, sus teclas negras y blancas brillando bajo la luz tenue. Por un momento, se permitió soñar con sentarse allí y tocar, pero rápidamente sacudió la idea. Este no era el lugar ni el momento. De repente, las puertas del salón se abrieron con estruendo, y entró Lucas Méndez, un músico famoso y polémico, conocido tanto por su talento como por su arrogancia. Lucas, de cabello despeinado y una sonrisa burlona permanente, era un ícono de la izquierda progresista, famoso por sus discursos incendiarios y su desprecio hacia las figuras conservadoras. Llevaba un traje informal, casi descuidado, como si quisiera destacar su desdén por las formalidades. Los murmullos de la multitud se apagaron momentáneamente mientras Lucas avanzaba con paso seguro hacia el piano, ignorando por completo a los invitados que intentaban saludarlo. Sin mediar palabra, se sentó en el banquillo del piano y dejó que sus dedos recorrieran las teclas, produciendo una serie de notas rápidas y desafiantes. Luego, se levantó y, con una mirada desafiante, escaneó la sala hasta que sus ojos se posaron en Caroline. La famosa secretaria de prensa, dijo con un tono sarcástico que resonó en el silencio del salón. ¿Sabes tocar algo más que discursos preparados? ¿O solo aporreas teclas para tu jefe? La multitud estalló en risas, algunos incómodos, otros abiertamente burlones. Caroline sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Apretó las manos con fuerza, sintiendo como las uñas se clavaban levemente en sus palmas. Sabía que Lucas estaba buscando una reacción, un momento de debilidad que pudiera explotar. Pero Caroline no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Respiró hondo, recordando las palabras que siempre la habían guiado: nunca dejes que te vean débil. Mientras las risas se apagaban, Lucas continuó, su voz cargada de arrogancia. Vamos, Caroline, muéstranos algo de ese talento que seguro tienes escondido. O tal vez solo eres buena para repetir lo que otros te dicen. La provocación era clara, y la multitud, ahora expectante, esperaba su respuesta.
Algunos periodistas liberales, siempre ávidos de un escándalo, ya tenían sus teléfonos listos para grabar. Caroline miró a Lucas directamente a los ojos, su expresión serena pero firme. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sabía que este no era el momento de discutir ni de defenderse con palabras. En cambio, algo dentro de ella despertó. Aquel piano, aquel desafío, eran una oportunidad para recordarle al mundo, y a sí misma, que había más en ella que su rol político. Con paso decidido, se acercó al piano, ignorando las miradas burlonas y los susurros de la multitud. El salón quedó en silencio, y todos contuvieron la respiración mientras Caroline se sentaba en el banquillo, colocando sus manos sobre las teclas. Lucas, con una sonrisa burlona que no dejaba lugar a dudas sobre su intención de humillar, continuó presionando a Caroline. «Vamos, Caroline», dijo, con un tono que pretendía ser animado pero que rezumaba sarcasmo. «Muéstranos ese talento que seguro tienes escondido. O tal vez solo eres buena para repetir lo que otros te dicen. ¿Qué tal si nos das una muestra de lo que puedes hacer con esas manos, además de escribir discursos?» El aire en el salón se volvió pesado, cargado de tensión. Los invitados, que antes reían y conversaban animadamente, ahora guardaban un silencio incómodo. Algunos intercambiaban miradas, otros sonreían con complicidad, y unos pocos, tal vez incómodos con la situación, bajaban la mirada. Los periodistas liberales, siempre ávidos de un escándalo, ya tenían sus teléfonos listos, esperando capturar el momento en que Caroline, supustamente, fracasaría. Caroline, sin embargo, no se dejó intimidar. Aunque su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban levemente, su expresión permanecía serena. En ese momento, un recuerdo lejano cruzó su mente, una tarde fría en Vermont, cuando era apenas una adolescente, sentada frente al viejo piano de la iglesia de su pueblo. Aquellas teclas desgastadas habían sido su refugio, el lugar donde encontraba paz y libertad. Recordó cómo sus dedos, torpes al principio, habían aprendido a moverse con fluidez, cómo la música se había convertido en una extensión de su alma. Era un recuerdo que había guardado celosamente, como un tesoro que no quería compartir con nadie. Pero ahora, frente al desafío de Lucas, ese recuerdo se convirtió en su fuerza. Con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, Caroline se acercó al piano. Cada paso que daba resonaba en el silencio del salón, como si el tiempo se hubiera detenido. Ignoró las miradas burlonas, los susurros y los teléfonos que la apuntaban. Sabía que este no era solo un desafío personal, sino una oportunidad para demostrar que no era solo una figura política, sino una persona con profundidad y talento. Al sentarse en el banquillo del piano, Caroline sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. Por un momento, no había multitud, no había Lucas, no había política. Solo ella y el piano. Colocó sus manos sobre las teclas, sintiendo su suavidad y frialdad. Sus dedos, que habían estado acostumbrados a teclear en computadoras y sostener micrófonos, ahora se posaban sobre un instrumento que no tocaba desde hacía años. Las primeras notas de «Claro de Luna» de Beethoven sonaron vacilantes, casi tímidas. Caroline sintió un nudo en la garganta, pero no se detuvo. Respiró profundamente, cerrando los ojos por un instante, y permitió que la música fluyera a través de ella. Poco a poco, las notas se volvieron más firmes, más seguras. La melodía, suave y melancólica, comenzó a llenar el salón, envolviendo a todos en una atmósfera de serenidad y belleza. La multitud, que antes esperaba un fracaso, quedó cautivada. Los murmullos cesaron, y los teléfonos que antes grababan con la intención de burlarse ahora capturaban un momento de pura magia. Caroline,
con los ojos semicerrados y una expresión de concentración absoluta, se sumergió en la música. Cada nota, cada acorde, era una extensión de su ser, una forma de expresar todo lo que había guardado durante años. Lucas, que había estado observando con una sonrisa burlona, ahora se quedó en silencio. Su expresión de arrogancia se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y respeto. No podía creer lo que estaba escuchando. Caroline no solo estaba tocando el piano, lo estaba haciendo con una maestría y una emoción que pocos podían igualar. A medida que la pieza avanzaba, la música se volvía más intensa, más apasionada. Caroline, que al principio había dudado de sí misma, ahora se sentía invencible. Cada nota era una declaración, una forma de decirle al mundo que no podía ser subestimada. Cuando llegó al clímax de la pieza, sus dedos volaban sobre las teclas con una precisión y una fuerza que dejaron a todos sin aliento. Al final, cuando la última nota resonó en el salón, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, como si un hechizo se hubiera roto, los aplausos estallaron. Los invitados, algunos con lágrimas en los ojos, se pusieron de pie para ovacionarla. Caroline, con el corazón aún latiendo con fuerza, se levantó del banquillo y miró a Lucas. Él, sin palabras, asintió levemente, reconociendo su derrota. En ese momento, Caroline no solo había callado a Lucas, sino que había recordado al mundo, y a sí misma, que el talento y la pasión no tienen ideología. Había demostrado que, más allá de su rol político, era una artista, una luchadora, y alguien que no se dejaba definir por los prejuicios de los demás. El salón del Hotel Majestic estalló en aplausos, un sonido que resonó como una ola poderosa, llenando cada rincón del espacio. Los invitados, que momentos antes habían estado expectantes, ahora estaban de pie, ovacionando a Caroline con una admiración genuina. Las palmas sonaban fuertes, acompañadas de exclamaciones de asombro y elogios que se mezclaban en el aire. Increíble, bravo, eso es talento. Caroline, todavía sentada frente al piano, sintió como el calor de la ovación la envolvía. Respiró profundamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sus manos, que habían estado temblando al principio, ahora descansaban sobre las teclas con una calma que no había sentido en años. Lucas, por su parte, permanecía de pie cerca del piano, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la incomodidad. Su sonrisa burlona había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca tensa. Intentó recuperar su compostura, ajustándose el cuello de la camisa y lanzando una mirada rápida a su alrededor, como si buscara apoyo en alguien. Pero nadie le prestaba atención, todos los ojos estaban puestos en Caroline. Con un intento fallido de mantener su aire de superioridad, Lucas se aclaró la garganta y dijo, con un tono que pretendía ser despreocupado pero que sonaba forzado, bueno, no está mal para alguien que pasa más tiempo en conferencias de prensa que en un escenario. Su comentario, sin embargo, cayó en saco roto. La multitud, todavía bajo el hechizo de la interpretación de Caroline, apenas lo registró. Algunos incluso lanzaron miradas de desaprobación hacia él, como si su intento de sarcasmo fuera un insulto a lo que acababan de presenciar. Caroline, que había estado absorta en el momento, finalmente se levantó del banquillo. Al hacerlo, notó cómo las miradas de los invitados habían cambiado. Ya no eran miradas de curiosidad o escepticismo, sino de respeto y admiración. Incluso aquellos que antes la habían subestimado, los periodistas liberales y los críticos de su partido, ahora la observaban con una nueva luz. Ella había demostrado algo que muchos no esperaban, que el talento no tiene ideología, que la música, como el arte en general, trasciende las divisiones políticas y toca algo universal en el alma humana. Mientras caminaba hacia el centro del salón, Caroline sintió una oleada de emociones.
no solo había callado a Lucas y ganado el respeto de la multitud, sino que también había reconectado con una parte de sí misma que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Aquella niña que tocaba el piano en la iglesia de Vermont, que soñaba con ser música, no había desaparecido. Solo había estado esperando el momento adecuado para resurgir. En ese instante, Caroline se dio cuenta de que no tenía que elegir entre ser una figura política y una artista. Podía ser ambas cosas. La música no era una debilidad, como alguna vez había creído, sino una fortaleza, una forma de expresar su humanidad en un mundo que a menudo la reducía a un estereotipo. Esa noche, en el Hotel Majestic, no solo había ganado una batalla contra Lucas, había ganado una batalla contra sí misma, contra las dudas y los miedos que la habían perseguido durante años. Lucas, al ver que su comentario no había tenido el efecto deseado, decidió retirarse discretamente. Se alejó del piano, murmurando algo inaudible para sí mismo, y se perdió entre la multitud. Su arrogancia, que antes lo había elevado como una figura imponente, ahora parecía desinflarse. Caroline no necesitó mirarlo para saber que había ganado. Lo sintió en el aire, en la forma en que la multitud la rodeaba, en la forma en que su corazón latía con una nueva confianza. Al final de la noche, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Caroline se quedó un momento más en el salón, mirando el piano que había sido su aliado en esa batalla silenciosa. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas serían diferentes. No solo en su carrera política, sino en su vida personal. Había recordado quién era, y no permitiría que nadie, ni siquiera ella misma, la hiciera olvidarlo de nuevo. Esa noche, en el Hotel Majestic, Caroline no solo fue una secretaria de prensa conservadora. Fue una artista, una luchadora, y una mujer que había encontrado su voz en las teclas de un piano. Y eso era algo que nadie podría quitarle. ¿Qué te pareció esta historia? Si te inspiró o emocionó, no olvides darle like, suscribirte para más historias como esta y dejar un comentario contándonos qué hubieras hecho tú en el lugar de Caroline. ¿Te atreverías a enfrentar un desafío así? ¿Qué talento oculto tienes que el mundo merece conocer? Queremos leerte. Hasta la próxima historia. Piano Destellos.